Cuenta la leyenda que una terrible epidemia estaba matando a las personas de una comunidad nativa en la Amazonía. Una mujer, para proteger a sus pequeños hijos, varoncito y mujercita, decidió llevarlos al interior de la selva y allí abandonarlos, en medio de árboles frutales y de una quebrada con abundantes peces. Durante el día, los niños corrían y jugaban en la quebrada, pero cuando llegó la noche, se dieron cuenta que estaban perdidos. Empezaron a extrañar a su madre y llorando la llamaban. ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¡Ay! ¡Ay, mamá! Querían convertirse en aves para salir volando e ir a buscarla. El espíritu de la naturaleza, al oír a los niños, se compadeció de ellos, los convirtió en aves. Los niños alzaron vuelo y cuando llegaron a su comunidad, pudieron ver que nadie había sobrevivido. Desde aquel momento, las aves vuelan por toda la Amazonía, posándose en la copa de los árboles grandes, buscando a su madre y entonando su melancólico canto. Ay, ay, mamá. Ay, ay, mamá. De la Amazonía peruana, el canto de la Yaimama. Kenki Tsarensipe, Timatsirinan Pitsiki Amazonia. Osheki yeti inintaka heitaria tiripe okantiari meisabika heitira antamiki aisati saikanan pitirori niha. Kenki Tarens Payanika ehatsita fantansi. Temari okanda kotari kameta y kenki tadakoyetsiri segatsiri anta piratsi antami payeni oyometa yetsiri entsihaniki payeni. Iyo heitan jarori irirori sekenta okameta tita inambitiki Amazoniaki. Abiro, narobe Denis Contreras. No koba heitati, no tsipatiampi, ayo heitan jarori. Abiro, no paita Cintia González, no tsipa heichami ero kapayeni, ayo heitero. Arriba maro tiene no sharinka mecano que tatakaba querita Ricardo Virus. Irinzi, escritor, poñasta, investigador. Idiori hachanta Amazonía que van a trimaro y tener a tripain y yo tan ya que cada gente idiori saca gente llame heitari. Kitaiteri Ricardo. Buenos días Ricardo, bienvenida al programa Ashi Añane. Ashi Añane quiere decir nuestra voz. Muchas gracias por esta oportunidad de poder conversar. Charlemos. Sí. Háblame sobre la investigación que has hecho en la Amazonía y lo que has acopilado de diferentes pueblos de la Amazonía también. ¿Cómo te ha ido en todos estos años? Ok, lo que he trabajado principalmente es investigación sobre tradición oral que todavía se conserva en el Perú, tanto en la costa, en el mundo andino como en la Amazonía, y de ellos hemos trabajado los personajes fantásticos. Nosotros los llamamos así a lo que comúnmente se conoce como mitos y leyendas. Para nosotros son los personajes fantásticos. ¿A qué va a querer? Ya te piense antai a Amazonía que van a ir pashnida a tripayene y saik het inampiste y yo tan charo y yo que cada heita y saik het llame heitari ya coyetri
ken kitarens payeni isek hetenta anta inam pitseke payeni irota ke meka irori isagi nanda tarori iba meta tahiro kameta ostoa goyets meka anta haka irora iri roki payeni ken kitarensi te mekanda ke ameheta roka payen asek amazonia ke ehatita sharaka mashati tadre andino payeni. Coméntame sobre todos estos años que has recopilado sobre las leyendas de la Amazonía. Bueno, entre los pueblos originarios encontramos que muchas de las historias son bastante comunes con otros pueblos del mundo. Por ejemplo, la existencia de dragones en la Amazonía son las grandes serpientes que crean la lluvia, se convierten en arcoíris o son el mismo río a veces. También los vampiros. La cantidad de vampiros es impresionante en la Amazonía. Bueno, también en la costa y sierra, pero en la Amazonía hay muchos vampiros, hombres que se transforman en vampiros y chupan la sangre, ¿no? Seres que mezclan humanos con animales son los más predominantes en la Amazonía. Sí. Yanda karomeko kanta wairen spagenika te maihada que anta yota koyata keri ken tataka keri maro eteni yora antari koyda pain atsiri tema nya karomeka idirori pawateika pinga tati idirori ni haveri payeni yora nya keri maranki antaroete ka ehatita mapitiri punyasta yora katri dragon payeni tema arikanda heta dido anya kit me hat stay piana ka kana ka oye chari poñasta kanti inika caro ki pats payeni. ¿Con qué pueblos has trabajado en la Amazonía? Empecé trabajando con los Matsés, ¿no? Que está en la zona del Yaquerana con Brasil, luego con los Shipibo-Conibos, hasta ahora trabajo con ellos, en la selva central con Ashaninka y Yanesha, y en la parte norte principalmente con los Awajún, Wampis y Awajún. Ellos son los pueblos con los que más he recogido información, pero hay uno en especial al que le tengo mucho cariño, que son los Kashinawa, porque es el pueblo amazónico, Junicuin también se llaman, es el pueblo amazónico que tiene más relatos humorísticos y eróticos al mismo tiempo. Sí, son un pueblo muy, muy alegre, digamos. ¿Qué leyendas has escrito en tu libro? Bueno, esta es la tercera edición del libro que he publicado, se llama Seres Fantásticos y reúne cerca de 200 seres de todo el Perú. En una primera edición sacamos una edición un poco más grande, esta es la tercera, ya fue traducido al francés y publicado al francés y se está traduciendo al portugués también. La idea es que lo clasificamos según sus poderes, digamos, es decir, hay los vampiros, hay las montañas, sobre todo en el mundo andino, las montañas, los seres de agua, hay los seres pequeñitos, hay los seres gigantes. Esa más o menos es la característica que hemos colocado en este libro. Y hadanta kari anta Amazonía que kibanta yetiris seghet inampitseki payeni atiri payeni Amazonía satsi que tadaka kiri Shipibo-Conibos puñasta abajo Ashaninka kantimai tacha kameta ninta veropta pagro y canta heta y seg heta Kashinawa tema yamehetari idirori payeni kameta kenkitarensi yamehetari y seg heta idirori payeni anta inampitsteki. Qué interesante la investigación que has hecho y sigues haciendo todos estos años, ¿no? ¿Y qué proyectos tienes para más adelante seguir presentando tus libros? ¿A qué pueblos más vas a ir a visitar? Bueno, la investigación continúa. De momento hemos tratado de establecer las características de cómo se crean personajes fantásticos. Nos interesa también averiguar cómo se crea la tradición oral y cómo ha influido en toda la literatura contemporánea, ¿no? Casi toda la literatura peruana de comienzos de la escritura provienen de la tradición oral y de hecho casi toda la literatura escrita proviene de la tradición oral porque la tradición oral lo inventó todo, inventó los diálogos, inventó las historias, los desenlaces.
los personajes. Entonces la literatura escrita ha tomado de esa larga y milenaria tradición. Nos interesa investigar cómo se relacionan, cómo sobrevive todavía y si de alguna manera esta literatura escrita volverá a convertirse en literatura oral como lo fue antes. No lo sabemos. Y lo otro sería ver las relaciones existentes en la tradición oral y la creación de personajes con lo que es la literatura fantástica moderna. Es decir, cómo la literatura fantástica de la tradición oral antigua se relaciona con la literatura fantástica moderna. Lamentablemente, casi todo lo que es literatura fantástica moderna depende de las películas, pero tratamos de hacer la presencia de la tradición oral peruana y del continente para que se vea cómo la ficción, la imaginación de antes prevalece todavía, ¿no? Sobrevive todavía. Sí. Y entonces meco kai sagna ta ko tiri me kai kanta hetara yora malo tinia tiri payani tema anya kero meka sharo meka yora ora ostoba ko yeti yanta tiro ko ka ken gitarenti tema ya yetiru anta isek hetinta ya me hetari atiri payani irota ke meka ostoba ko tandari meka kanta tiro iba meta tenta darori meka oka ken gitarentska akema keri meka kameta yanta keroka ken gitarents payani akanta ame hetari roka payani asayenta analysis de payani paso nga taroete no kema kemi maro ete no shaninga payeni nukande me pimaterota arita que pimatero pantero pimametero ken gitarentsi pio metan llamaro ete a shaninga payeni. Muchas gracias, Ricardo, por venir en el programa Xiañane, que sigan los éxitos siempre para ti. Pasonqui también, Cintia. Muchas gracias igual. Ariobeno shaninkape, samenon kamantempi, herika tapake ikibantamanake, hanane kimampia charillo taneri, pajita Pedro José Raimundo López, y divin saita que iñane kibiriacocha escritor infantil. Y sangenata quero, ora ñana panaro, ora cantaba quero timatsiria Amazonía, no ves, estaba aquí ahorita. Buenos días, Pedro, ¿qué tal? Bienvenido al programa. Primero, buenos días también y muchas gracias por permitirme estar en este programa con mi libro A los amigos del mundo, una aventura en la selva. No kita iteri no kimoshireta que no poca que programa kika nama quiero no sangenata keri ora ñana panaro iribiro ira shitari maro ni ya patiaba kajeita spataba kajeita chay. Pedro, cuéntame, ¿cómo así se te ocurre hacer este trabajo impresionante de hacer un libro? Primero, desde muy chiquito siempre he leído y me han llevado a ferias de libro, entonces esto combinado con mi amor por la selva, que también es otro. Por ejemplo, aquí hay un gallito de las rocas, que también me gustan mucho los animales. Aquí hay un jaguar. Me gustan también mucho los animales de la selva. Y después, en pandemia, yo creé estos dos juguetes que me hacían compañía, porque yo soy hijo único, entonces me sentía un poco solo. Y todo eso combinado dio fruto en Los Amigos del Mundo. Entonces acá ya heitanani apa, ahora feria peki ashitariñana panarope. Arinuña ya está queri kemperi oka yoni hakeri cantaba queri yorini heri yorimaniti. Ininta sano heitiri yoka piratsi pe canta misatin. Poi chamo po canta pari pandemia. Y ves canta carine meca yoka ishia canta gotakeri pahitakero iriñane que vida con Los Amigos del Mundo. ¿Cómo así logras imaginarte, conectarte con esta niña que ayuda a salvaguardar a los animales que están en peligro de extinción? Porque eso es de lo que trata el libro, ¿no? Yo siempre he querido conocer la selva. Íbamos a viajar, pero la pandemia llegó y ya no pudimos viajar. Entonces, en este libro pues también como que he podido viajar a través de la imaginación hasta la selva. Y esta niña yo dije también, o sea,
para incluir un poco más a las culturas de la selva y que ellas también se vean involucradas en salvaguardar este patrimonio. Irota que me nantanta karori, narori o sheki no neve taro antami, y no kobi no hateme anta chapinkiranki. No kibantai tero antami, ka kantima ita chareta pa kamansiere pandemia te no hate irota que no ken que shiria tanta na karori meka o kahana ne kipeka irori a makoventa heitari piratsi peka. Pedro, y en este, bueno, ¿cómo así logras saber tú que a tu corta edad que en nuestro país existen diferentes culturas, ¿no? A ver. ¿Qué trabajo hiciste para? La primera es que había una vez en la que salieron monedas de colección de distintos, de todos los departamentos del Perú. Y entonces en cada uno de ellos se salía como un patrimonio de ese departamento. Y justo en el de Ucayali, si no me equivoco, por ahí, salió cultura Shipibo Conibo, no, cerámica Shipibo Conibo, cultura viva. Entonces exacto. Ahí es cuando ya conocí a los Shipibo Conibo por primera vez. Y bueno, desde siempre ya había sabido que en la selva también existen tribus, pero ese fue como el primer contacto que tuve con los Shipibo Conibo. Adicionalmente en un museo había visto, por ejemplo, algunas de sus pinturas, su estilo de vida, etc. Ahora, no koyanta karorime ka o ka akanta ba kero shia kanta kotansika no nya kota keri shtoba kotanta kari chapinki ranki kire kiki tempa o shtoba koyetana ke shia kanta koyetansi pe aita ke o shtoba kota keri kemperi iba chaka ora pachaca ira shipibo conibo itzapata koyeta pinintirira encante kamesta que y yo ta koditita karicha timanta orientami. Bien, Pedro. Entonces, ¿y estos libros ya están en distribución a nivel nacional? ¿Cómo se lo pueden conseguir? A ver, están en todas las librerías, por ejemplo, están en Trujillo, también en Arequipa y vamos a estar en la Feria Abraham Valdelomar presentando también este maravilloso libro que espero que pueda llegar a muchas personas más. Ahorita que hatako yeta que maron in Ampitsipeki in Tanacaro Trujillo, a Isati Arequipa, in Pohichari no hata que ora antacante en pa feria Abraham Valdelomar. Ahorita que Pedro, entonces también por ahí nos enteramos que viene la segunda edición de tu obra, de tu libro. ¿Cómo vas en ese tema? ¿Ya has avanzado? ¿Hay algo más? A ver, ya está más o menos escrito, ya está para edición, ya estamos ahí avanzando y es la segunda entrega de esta saga maravillosa que va a durar para muchas más entregas. Esta si bien esta es solamente del Perú, la siguiente va a ser mundial. Ahorita que ahora apitetat sineka y sangenatero ñana panaroka y ves canon taker, canti kemperioka amena kotitakari. Irointi nampitsisato Perú, apatani pokapa hatsine ñana panaro, irointi tempo ni aipats tequica. Arios Cantari, ¿y cómo haces al respecto para hacer tu trabajo, no? Porque se toma tiempo con relación al tiempo con tu estudio. A ver, primero es el estudio, ya después esto es adicional, entonces siempre priorizo mi estudio antes que cualquier otra cosa para poder llegar a ser un gran profesional. Y cuando tenemos más o menos tiempo, por ejemplo sábados, domingos, vamos avanzando también el libro. Entonces es así también un poco por eso que el libro ha demorado bastante tiempo, porque yo lo he estado escribiendo desde los 9 años. Oka 19 namena kotita pinintari irointi ni historia tiri. Impohi kora que tapats nanta kerika no sangenata koyetakero. Iroite itakecha ora osama ni takotanta kari no vets canta karori oka capicha no va koyetakero. Y bueno, me llama la atención, Pedro, ¿cómo es esto de, bueno, cuéntame de los personajes de este libro? A ver, el primero es yo, obviamente, yo soy el protagonista principal, que a lo largo sus juguetes primero cobran vida y estos lo llevan a vivir esta maravillosa aventura en la selva. Y yo descubro tener un poder que ya los que lean el libro lo van a poder descubrir. Después el segundo es Mario, que es como un alienígena con forma de montañita y esta gema en su cabeza le permite tener poderes psíquicos, por ejemplo puede hacer levitar cosas. Y por último este es Erasmus, que es un híbrido entre un cangrejo, un tiburón y un dinosaurio, que cree con piecitas de Lego. Okameka shitoba kota tsiri ora isangenata kota keri.
cantirita que Pedro, jibata siri. Oye, yo hasta quiero meca iriori, yo cantaba que me nenta cayora. Canteri oshero, tempa. Esa era muy paita queri. Un poco pachini meca yora cantaba que si manenta siri. Y yo si ventana querida iriori. Y bueno, Pedro, ¿cómo fue la inspiración? ¿A quién te inspiraste para hacer este libro? A ver, tengo bastantes autores en mi casa. Por ejemplo, he leído cuentos de, por ejemplo, de Abraham Valdenomar, he leído también El Caballero Carmelo, he leído también Montacerdos, entre otros cuentos clásicos. También tengo novelas gráficas de, por ejemplo, El Mundo Perdido, si no mal me equivoco, creo que era, 20.000 leguas de viaje submarino. Y después ya, por ejemplo, de otros autores como autores españoles, de estos youtubers, pero de un mix he hecho más que nada. Inya natako takero oka shi akanda bakero nyana panaro yatatsirika kemperi yamena kota kero Gallo Carmelo, Abraham Valdelomar, impohi pashinipe ora oni hako yetanaka riri ori oni motantana kariri y sangena yatakero nyana panaro tatsirika. Entonces, los amigos del mundo. ¿Y qué te hace pensar hoy en día que, de la tecnología a la par con la lectura? ¿No? Porque hoy en día los niños de tu edad se están dedicándose más en los celulares. ¿Qué te hace pensar? Como tal, la tecnología no es mala, pero no tiene que convertirse en un vicio, sino en un aliado. Por ejemplo, ahora hay libros virtuales en los que se puede seguir leyendo, pero tampoco es que hay que tener la tecnología así muy viciada. O sea, la tecnología también puede ser un aliado para ayudar al medio ambiente, como ahorita lo está haciendo la lectura, para culturizar un poco más nuestro cerebro. Oma, pero te chameca o tecnología, tatsirika, te ora cantermaroni te un cametza, pero te cametza tatsirori a kempo yaku tantiarori kemperi ora bishimoye te rico venga yetatsiri cantimai tachacha eiro ora ikina tanakaro si hanane que un time ya menanon tanakero camecha y a macoven tantiarori a saika heitan tarika. Pedro, muchas gracias por asistir a nuestra invitación. Estamos terminando nuestra pequeña conversación. ¿Qué recomendaciones le dirías a los niños y niñas del Perú? A ver, primero, antes de ponerse a ver el celular, por ejemplo, leer. Un libro no tiene pierde, un libro te puede educar, te puede emocionar, puedes vivir muchas emociones con un libro. Entonces, este objeto llamado libro no tiene pierde, siempre vas a sacar algo positivo de él. Y segundo, que la tierra es nuestro hogar, es el único hogar que hasta ahora conocemos. Nosotros somos un pequeño punto azul pálido en el universo y tenemos que aprender a cuidar esta maravillosa esfera con vida que nos ha visto crecer y evolucionar y nos ha dado todos sus frutos para que la cuidemos. Pasonki, muchas gracias, Pedro. El placer es mío. Gracias. Irota aquí cantiri hanane ki pepinkema va que te queda tapayero ta hora celular. Pamenero ñana panaro, piñana pinintero. Ariorika piñana ta que ario yotakana kempio sheki. Pashini incantanaje ama coventa heita tiemparo kipatsika sabika heitan tari ama coventa pininta tiemparo aisati inkite ña mairota que ña queri antima heitan tarika maroni atiri heitika. Bueno, conversamos justamente con un talento, el niño escritor, es Pedro José Raimundo López. Okibantaya Imeca Claudia Curiel del Águila. ¿O quién quita takai? ¿Quién quitarén? ¿Sí? O yo, pero taquero. Alta y sai que hetaroga painanda Amazonía. Quitaiteri Claudia. No quimos naga andaruete porque meca quién quita takai no pensiri. ¿Quién quitarén si paina amejete no canta naga Amazonía está todo bien. Bienvenida al programa, Claudia. Buen día. Pasonki. Y háblame sobre cuentos
leyendas de la Amazonía, lo que he visto en los videos, ¿cómo narras? Bueno, todo empieza porque crezco en la selva. Mis padres son de Iquitos, de Loreto, y allí entre mi abuela, mis dos abuelas y mi madre me contaban solamente, todo tenía una explicación mágica, una explicación, por ejemplo, si un tío de repente aparecía ahogado, pues se lo llevaron las sirenas. Si mi abuelo no pudo cruzar un puente, ¿no?, en el monte, en la selva, era porque estaba el tunchi y no lo dejaba pasar, y entonces él tenía que prender su mapacho para que con el humo pudiera pasar ese trecho, porque estaba un hombre todo vestido con traje blanco y sombrero blanco, que era el tunchi, y él había sentido el silbido. Entonces todo era tan mágico que yo crecí escuchando historias que para mí eran verdad. O de los bufeos que si tú ibas por el malecón de Iquitos, si tú veías a un hombre de ciertas características, medio blancón, colorado, podría ser el bufeo, que lo que quiere es robarte y llevarte al fondo de las aguas del río. ¿A qué vaquero? Irori, o poñanta, Amazonía aquí. Oniro iri Amazonía sati. Entonces la pagari pairani, tema o quien quita da cairo, o cada que osaron. Irota que oyo tantarori irori, o quien tantarori meca, tema canta este. Aririka ijate anta cantiri meca antamiki atiri, erorika ipia hats cante iñaba kiri meca, yora sashinte. Poñasta aririka anta yani wete nampitski Iquitos ni hata piagira ari anya kiri yora eban kari kitamaranti kirinko kan identi bufeo ehatita aririka meka yora anya takiri atripai ni hati kata pintarika arika ipiaka kanda akero sirena irota que oyo tanta carolimeka irori antanta carolimeka kameta kwa kenkitarenti. Efectivamente, es muy cierto lo que dices. Las leyendas a veces dicen que son mitos, ¿no? Pero en verdad es cierto lo que pasa. Y en tus libros que has hecho narrando cuentos, ¿con qué pueblos lo has trabajado? Bueno, lo hemos trabajado con los chipivos. Hicimos un proyecto en pandemia que era la recuperación de tradición oral y leyendas chipivas y la lengua chipiva. Y de ahí hemos sacado algunos videos de las leyendas chipivas. Uno de ellos es uno que voy a contar en unos momentos. Pero tienen esta cosmovisión de que la naturaleza no está muerta, o sea, un árbol tiene espíritu, una montaña tiene espíritu, el agua es una deidad. Y entonces todo eso siente, no está separado, no son recursos naturales o las ciencias, no, es parte de todo. Y por lo tanto se cuida y se venera, ¿no?, y se respeta. ¿A qué me quiero cuando que tema? Ojalá que me cao que vanta que anta pueblo chipivo conmigo y a me heita de irori tema pinka tatiro y canta heita de irori y sai heita anta mi shiki niha anya ita que tema o tema che irori pinka tayet ta itiro tema iro perori onati kanti iro take meka ostoba gutanda rianta que meka kenki tarenti iro hata meka te piako heitaro irirori payeni yantiro ikanta heitara isek heita irirori payeni anta inampitsteki yame heitari te piako heitaro irota que oidi hakandro meka o sangina da kotakero o kenita da kotakero meka yo heitan jaro maro etinura atri payeni. Gracias, Claudia, y esperemos pues que en la próxima sea con el pueblo Ashaninka, ya que nosotros nuestra cosmovisión, nuestro Dios es el sol.
Sí, también hace como 10 años estuve en una comunidad chánica, ahí compartiendo también historias, cuentos, en Chanchamayo. Y bueno, también tienen historias muy hermosas y la lengua también es muy hermosa. Así que espero sacar otra canción en la lengua chánica, así como está en este libro. Cuando que ahorita que mata quiero antero meca antero que quitaren si pair no hatay anta siri shiki unya pentri anta chánica payen isay inambitsteki tema kameta anya wait que aroka hatita ahorita que mata quiero antero pantansi antero que quitate ustobagote añaneki. Muy bien, y ahora los invito a ver esta narración del origen del trueno y el relámpago. Sobre todo, si ustedes tienen suegras muy pesadas, pueden reenviarles esta historia. En el inicio de los tiempos, cuando pocas cosas habían en este mundo, un joven vive con su madre anciana. Un día, de repente, trae con él a una mujer y simplemente le dice a su madre: vivirá con nosotros. La mujer era hermosa, tierna, pero ausente, distraída. Y justamente era eso lo que le disgustaba a la suegra. Poco tiempo después les nace un niño. Y feliz crece este niño al cuidado de toda la familia. Un día el joven se ausenta, va al monte a cazar venado, a cazar sajinos o anganas. Y entonces la suegra le dice: acarrea agua de la quebrada y ponga a hervir yuca. La mujer se va a la quebrada, pero se queda viendo el cielo, las estrellas, los árboles y se olvida de lo que le mandó la suegra. Cuando la suegra se da cuenta que no hizo el mandado, le dice: ¡ay, siempre desobedeces mis órdenes! ¡Ay, mujer, ¿sabes qué? Agarra a tu hijo y lárgate. La mujer no contesta, guarda sus maneras, agarra a su hijo de la mano y se van caminando hacia el monte y el niño pregunta: mamita, ¿a dónde vamos? Nos vamos a nuestra casa, hijito. Y se van caminando por el monte y desaparecen. Cuando el joven regresa, le pregunta a su mamá y la mamá dice que no sabe dónde están. El hombre desesperado grita por toda la aldea y no los encuentra. Se mete ahí al monte a buscarlos, no los encuentra. Así que triste y desconsolado se sienta ahí en la tierra. Cuando en eso aparece un colibrí. Un colibrí que le pregunta: ay, hermano, ¿por qué estás triste? ¿Qué te ha pasado? Y el joven le cuenta toda su historia. Ah, pero yo sé dónde está tu mujer y tu hijo. Ellos están allá arriba en el cielo. El colibrí, que tenía en ese entonces una cola larga y refulgente de colores, se ofrece a llevarlo. Y entonces le dice: yo te llevo, súbete, agárrate de mi cola. Así que el joven se agarra de esa cola hecha de plumas refulgentes de colores y con mucho esfuerzo el colibrí va subiendo hasta que llegan al cielo. Y en el cielo habían unas cuchillas. El colibrí tiene que pasar por ahí para entrar al cielo y ¡pum! Pasa la primera cuchilla, pero habían otras que decían así. Y pasa la otra cuchilla, llegan al cielo y el colibrí le da una vara de caña brava y le dice: cuando veas a tu mujer que pasa con las otras estrellas, porque resulta que también era una estrella esa mujer, pues le tocas en el hombro con esta vara. Suerte, amigo. Y se va despidiéndose y otra vez pasa por las cuchillas. Chic, chac, pasa la primera, chic, chac, se estaba despidiendo de su amigo y chac, pasa la segunda y le corta esa colita refulgente de plumas. Pero está vivo y regresa a la tierra. Hombre, el joven hace lo que le dice el colibrí
y la mujer derrama todo el maní que traía. Y su hijo dice, papá. La mujer se sorprende y le pregunta cómo llegó hasta aquí. El joven le cuenta y le dice, ay, vamos a mi casa, ahí vive con mis hermanas, pero mi papá tiene mal genio, ya te vamos a explicar. Así que lo lleva a su casa, le dan de comer ricos manjares cuando en eso suena... Era un trueno y las estrellas dicen, ay, ya llega papá, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero a él le dan la vara de oro que el padre siempre deja cerca a la puerta y lo esconden en una tinaja de arcilla. Y en vez de esa vara de oro, le ponen ahí una vara de cético. Cuando llega el padre, apenas entró por la puerta, huele a humano. ¿Me han traído ustedes un humano? No, papá, nosotros no hemos traído a nadie, te estás confundiendo. No, papito, no. Aquí huele humano. Aquí huele humano. Ay, no, papito, no. No hay nadie. En eso, el padre agarra la vara de Satico pensando que era su vara de oro y ¡pum! La hace sonar y el joven, viendo el peligro, agarra la vara de oro y ¡pum! La hace sonar tan fuerte que el padre dice, uy, ese humano que ustedes me han traído está bien bravo, yo mejor me voy, total, hay lugar en todo el firmamento. Y agarra sus cosas y se va. El joven se queda viviendo allí con la mujer, con el hijo, con las cuñadas, muy feliz, pero de cuando en cuando el yerno y el suegro paran peleando. Son los truenos que de repente desde un lado del firmamento hacen y del otro lado se responde y los relámpagos son aquellas plumas refulgentes que quedaron del colibrí. Aribeno Shaninka, mecano kibantamana kero Lilia Romero Soto, y Robin Saita que ora meca encantaba kero iñane kibida cocha músico, compositora, aisati educadora musical, gestora cultural, arreglista, maro neantako yetiro impoji irota que hiba ventirori acantaba kero directora, ashitaria Asociación Cultural Arte para Crecer. Kitaiteri Lilia. Buenos días, Lilia. Buenos días, un gusto estar aquí presente. La verdad que es una gran alegría poder compartir con todos ustedes parte de estas curiosidades que tengo con los instrumentos musicales. Kimoshi de takena meka pimpoka heita keka a quien satako tantiarori ora cantako yeta charika pampoyansipe. Lilia, discúlpame, justamente hemos venido a visitarte porque queremos saber exactamente sobre esta riqueza de los instrumentos que se encuentran en la Amazonía, sobre todo tu travesía, esta gran experiencia, que nos compártanos tu travesía por la Amazonía peruana. Bien, yo he hecho música, soy educadora musical y siempre pensaba cuáles son los instrumentos que también hay en nuestro país que nosotros, los de la ciudad capital, no conocemos. Y entonces encuentro de pronto esta magnitud maravillosa de posibilidades musicales que hay en nuestro país. Naroka, okantimeka, iro narota que va me heitirori o kapampoyansta sirika. No sambitaka cha. Paita timantarori anampite o sheki yetin pahoka, iro iteta que amenako tantakarori o la timayeta sirinampitsipeki. Y Lilia. Sí.
¿Cómo así llegas a profundizar con los instrumentos de la Amazonía? Cuando empiezo a viajar, porque yo soy educadora y empiezo a hacer talleres de capacitación para educadores y maestras, siempre trataba de averiguar si había alguien que conocía o que tenía instrumentos tradicionales y típicos. Además, tenía la suerte de tener amigos que también tenían y traían cosas y artesanía de la Amazonía. Naka no vame heitirira pashinipe o vame tanta heita tsiri no sampita ka hapacho canta cosa no tarime ka o ka canta bakero yanta heitan terori pampoyan sta tsiri ka timatsi pashinipe yora o vame tanta heita tsiri patiane pe ama heita kerori o ni heita kerori. Y tú sabes que los instrumentos musicales tienen familias. Por ejemplo, los tambores se usan en todos los pueblos. Ahí tenemos tambor shipibo, tambor aguajún y hasta esos tambores que fueron de lamas que se parecen a los grandes que están allá, que se tocan y han sido hechos con latas por el ingenio que tenemos para poder hacer diferentes instrumentos. Arime cañaye terori Amazonía aquí. Oka instrumento tatsirika kemperi yantai tiro shipibo nampitsiki lama sa tipa shinipe Amazonía aquí kemperi piñabe itakaro sheki yetakeka oka y poima takaye tirika tempo. Y está en uno de los instrumentos más grandes del Perú, que hay en diferentes pueblos, el manguaré. Acá tenemos un manguaré aguajún y escucha cómo suena. Y con este se mandan mensajes. Seguramente algunos no sabían, pero tú nos puedes contar también qué mensajes. Aida que meka oka irashi tari aguajún y pahitirora manguaré. Manguaré irota que incamanta baka heitan tariri ori antai nampiteki. Aisati omata que avirori ti kamanta kotero ora tima yetirinta avirori ora pinkajema baka heitan tari. Exacto. Y ahí hay un modelo de manguaré bora, por ejemplo, ahí son de dos. Sí, claro. ¿Y cuál es su función? Por ejemplo, ¿qué mensaje exactamente es lo que mencionan con el sonido del manguaré? Depende de cada cultura, me imagino. A mí me contaba el maestro Flores, yo tengo unos manguarés bora grandes abajo, que por ejemplo cuando había muchos peces en el río se mandaban otros mensajes. Irota que meca inashi tabaka heitaro kamanta baka heita charika inampipe ki akanta baka di ashaninka timantarori Amazonía aquí. Aisati intima heitiro bora. Chora ni nashtaro y kenki satakairi yora shimape. Y así como hay percusiones, también tenemos los instrumentos de viento. Y en los instrumentos de viento hay una gran variedad, porque muchos de ellos imitan a las aves. Osheki yetira oka canta bakero instrumento tatsirika. Chora ni hasta son kakoteri kemperi ari akatsana keri tsimerite. Un ejemplito. Por ejemplo, este es un coquito chiquito, una chambira, que es una ocarina. Escucha. O también este, que es madija, que es hecho con la tenaza de un cangrejo. Escucha, muy suave para llamar al ave. Es increíble la variedad de instrumentos que hay. Oka, antakota kerika, ora, o poema takairo okahemantiari yoka, tsimerita tsiri, onashi tabaka, tempa. Aisati ikona ki yora oshero, kahemantiari yora, tsimerieta tsiriti mantarori antami. Por ejemplo, hay unos instrumentos que suenan por la vibración de los labios, como las trompetas. Y los pueblos amazónicos tienen una variedad increíble. Por ejemplo, este de aquí, que es de un caracol gigante. No solo eso, tenemos aquí unos que han sido hechos con la cola del armadillo. Y también muchas bocinas que están hechas con una maravilla, tan simples y tan profundas. Ari orika mena kotero tason kayeteri chora ni kantimeka tason kakerorika ari un poema tanake uma pero oka meka keri pomporo ashitari karori anampiteki impoihi yayeta keri itinko irishi yora ashoshi uma pero tanaka ikahima bakahe tantaria atiripe Amazonía sad. Y este de aquí que es ticuna.
Y así tenemos una variedad en los vientos, pero también tenemos instrumentos de cuerda. Por ejemplo, el arco de boca. Este es un arco aguajún y funciona porque suena y en mi boca se amplifica. Y está el violín aguajún y hay varios arcos más que se utilizan. Y esa es parte de la maravillosa diversidad que tenemos en los pueblos amazónicos. Timatsi aña beta kotero irori instrumento de cuerda. Oka irashi tariri ori aguajún. Ari no vaquero no vante que un poi matana que kameza. Impoi hichora ni pashiri no tsipata irori. Irota que poshini taka irori nampitsiki Amazonía. Nosotros en la ciudad no tenemos estos materiales. Algo de lo que aprendemos con los niños es justamente que cada pueblo hace música con lo que tiene a su alrededor. Irota que nantaka canta vaquero teañeros y oka no ni haje empírica teañeros y nampitsiki ciudad. Ari ña heiterorina empipeki atiripe nantaka heitiriri hananekipe. Arita ko cantarino shanika o cantana heri lilia. Quien kitsarensipe pampoyansipe timatsiri Amazonía aquí. Irota que ihiyetiro viracochaki legado literario. Irota que iba avisaba ka heitari iriori amazónico o canta pinintara isabi ka heiti iroiteita que ontimantiari llama coventa heitiaro o saika pinintantiari o matsiri aiteti antami. Añaba kahia pashini que semana. Erofiaco heitarotsi. Hoy ni hakarte o vaquerari pashini o ka programa ashi añane. Hatana.